Aventureros, sed bienvenidos a Desafío Viajero, un capítulo más. Hoy, de nuevo, contándoos una historia real de sucesos. Y es que si hace unas semanas afrontamos probablemente una de las historias más desgarradoras que yo personalmente había escuchado en mi vida cuando planteábamos el caso de los rituales satánicos y violaciones de niños con asesinatos incluidos en el norte de Italia y la sorpresa final que tenía todo este suceso tan impactante. Hoy vamos a traer una historia que no tiene nada que ver, sobre todo porque es 100% verídica. Aquí no hay ningún caso de historia colectiva. Y es que probablemente todos pensemos que no somos susceptibles de caer en redes de ningún tipo de secta, y menos una secta sexual, y tengamos que cruzar todo el planeta Tierra, un océano incluso, para llegar al adoctrinamiento y a pertenecer a las garras de esa secta. Pero esto ocurrió hace unos años con una joven española, y la historia que viene hoy es la suya, una historia de integración absolutamente malévola en una secta con final feliz. Comenzamos. Y para hablarnos de esta historia tenemos una obra que acaba de publicarse, Hágase tu voluntad, la ópera prima de la persona que tenéis ya en pantalla, que es Vanessa Lozano, escritora. Y para sumergirnos a mayor abundamiento, si cabe todavía en esta historia, la persona que ha acompañado constantemente en primera persona a la protagonista, a la víctima de esta historia, que va a ser su prima Noelia Bru. Así que primero, Vanessa, bienvenida a Desafío Viajero, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, encantada de estar contigo. Oye, y Noelia, también un gusto, un placer tenerte como parte integrante, como protagonista de la historia que nos sucede a continuación. Gracias por estar Muchas aquí. gracias. Gracias por la invitación. Bueno, primero tenemos que hablar del porqué de esta obra. No sé, amigos, si conocíais esta historia, la historia de Patricia Aguilar, pero lo cierto es que es una historia absolutamente alucinante. Vanessa, ¿por qué te has decidido a que tu ópera prima, tu primer libro, sea algo relativo a una historia tan truculenta? Pues Luis, yo trabajaba cuando desapareció Patricia en enero de 2017. Yo estaba trabajando, era periodista de sucesos en la revista Interview, y hasta allí llegó la familia de Patricia, Noelia, los padres de Patricia, pues alarmados, muy preocupados porque su familiar, esta chica que acababa de cumplir 18 años, que acaba de cumplir la mayoría de edad, se había marchado un día a un cumpleaños de una amiga de fin de semana y no había vuelto. No había vuelto, y además habían encontrado información, documentación en su habitación muy preocupante, y sobre todo pues que para los padres y para la familia era toda una sorpresa, ¿no? Porque tenía que ver, como bien apuntabas, a información, documentación relacionada con el tema esotérico, el tema de las sectas. Y empecé a cubrir el caso, empecé a trabajar en el caso de la mano de Noelia y de la familia de Patricia, pues para intentar alarmar de que detrás de la desaparición de Patricia no había una desaparición voluntaria, pero es que además había mucho más, mucho más. Por supuesto. Claro, Noelia, en tu obra, Patricia, sale muchísimo, es una de las grandes protagonistas de esta historia real. Nos hablas, Noelia, de cómo tú tienes una relación bastante íntima con tu prima, con Patricia Aguilar, sois prácticamente uña y carne. ¿Y cómo vives este preludio a que ella finalmente abandone España, se escape directamente sin que nadie lo sepa? Porque vosotras eres primas, sois amigas, y ella nunca te había contado esto de que estaba teniendo algún tipo de contacto con una persona del extranjero, ¿no? Claro, nosotros vivimos un acontecimiento familiar que nos marcó a todos. Fue la muerte del hermano de la madre de Patricia, de mi primo José, y era una persona que estaba sumamente unido a Patricia, lo compartían todo, y él murió de una forma pues prácticamente súbita a los 29 años de una pancreatitis, y Patricia todo esto pues la cogió con una edad bueno, pues de 16 años, siendo una adolescente. Y bueno, aparte de que era una persona muy tímida, era una persona que no tenía muchos amigos, que no se abría mucho a los demás, es verdad que después de la muerte de José todavía se encerró un poquito más. Lo juntas con la edad, lo juntas con lo que nos había sucedido, con la tristeza que se estaba viviendo en la familia, y fue imposible darse cuenta de que algo estaba sucediendo. O sea, nos alegraba cada vez que, pues que ella se mostraba un poco más contenta, pero entendíamos.
cada vez que ella se encerraba en su habitación y pasaba horas y horas delante de un ordenador. Al final era parte de un proceso en una edad muy complicada y que obviamente hizo que nadie de la familia directamente se diera cuenta. Ujú. Claro, cuando hablamos de que Patricia antes era una persona que le gustaba mucho el tema del esoterismo, el misticismo, hay que remarcar, eso no es malo, a la gente le pueden encantar, pues que si las ciencias ocultas o todo lo que tiene que ver con el ámbito de la mística, ¿no? Pero si en una situación de extrema debilidad o de sensación de desamparo, de tal vez sentirte incomprendida, que un poco es lo que estamos viendo en las primeras páginas del libro, ¿no? De que ella ama, le gustan estos temas, pero el círculo que la rodea no tiene esas inquietudes. De repente vemos que empieza a buscar algún tipo de compañía o algún tipo de comprensión en la red, en Internet. Y aquí es cuando se desboca el asunto, ¿no, Vanessa? Así es, desde luego el tema esotérico tiene que ver aquí simple y llanamente porque eran los intereses de Patricia, porque era lo que a ella, los temas que le interesaban y es a través de los temas que nos interesan, que para Patricia puede ser el tema espiritual y los temas esotéricos y para cualquiera de nosotros puede ser un deporte, la maternidad, los viajes, la política, la economía, para cualquiera de nosotros, cómo una secta, un gurú sectario como el de Patricia puede venir a captarnos y a manipularnos a través de algo que nos gusta, ¿no? No vamos a caer en algo que no nos gusta. A Patricia en ese momento, además de que le gustaban los temas esotéricos, como comentaba Noelia, estaba viviendo un verdadero drama en su casa, en su familia, en su hogar, con sus padres, con su hermano pequeño, su familia hundida por la muerte de ese familiar y se unió esa espiritualidad que ella tiene, ese gusto por lo esotérico con ese querer saber qué hay después de la muerte. No aceptar que después de morir una persona ya no se puede, ¿no? Volver a contactar con ese ser querido, no se puede saber nada más. Y es eso lo que hace a través de las redes sociales, a través de Internet. Ella simplemente lanza un mensaje de quiero saber más, me gustaría saber más de esto, estoy pasando por este momento y es lo que aprovecha su captor, ese gurú sectario, para cazarla en uno de esos grupos. Y te hablaba, Luis, de viajes, economía, política, otros hobbies que podemos tener cualquiera, porque el gurú de Patricia no solamente utilizaba, o sea, no solamente estaba en foros de Internet relacionados con estos temas esotéricos, sino que es que estaba en 134 grupos de Internet, de foros temáticos, que no tienen absolutamente nada que ver unos con otros. Todos los que te he mencionado y otros muchos más Félix Steven Manrique estaba en esos grupos, con lo cual él simplemente practicaba, como yo digo en el libro, la pesca de arrastre, ¿no? Voy a lanzar un anzuelo y a ver a cuántas víctimas puedo manipular a mi antojo para sacar lo que yo quiero. Ujú. Efectivamente, vemos que Patricia, llegado a un punto, se escapa. No había avisado absolutamente a nadie de que ella pues iba a marchar de casa. Parece ser que roba de su familia, de sus padres, 6.000 euros que estaban ahí pues para llevárselos al viaje, porque Félix Steven Manrique se lo había requerido. Y claro, Noelia, ¿cómo se entera la familia de que Patricia se ha marchado y que encima ha robado a la familia? ¿Esto cómo sucede? Pues de nuestro lado, directamente uno ve que su niña no llega a casa, simplemente así. Y empiezas a preocuparte y llamas a la policía, te dicen que esperes unas horas, que volverá, que está en un cumpleaños, que seguro que no le ha pasado nada, que acaba de cumplir la mayoría de edad, acaban de pasar las navidades y pronto empezarán las clases, pero tú entiendes que no, que esto no puede ser así, que Patricia es tremendamente responsable y que hubiese avisado. Entonces uno empieza a buscar cosas, se va dando cuenta que falta dinero en casa. Esto es lo que uno vive desde este lado, ¿no? El de la familia. Te lo encuentras de sopetón, no esperas nada y empiezas a encontrar cosas que se van relacionando y cada vez te asustas más porque ves que hay algo que ha ocurrido, que no es simplemente que Patricia no llega a casa, sino que hay algo premeditado porque falta un dinero, por cómo ha pasado, empiezas a llamar a familiares, te cuentan cosas y empiezas a ver la premeditación. Efectivamente, acabamos descubriendo eso, que lleva trazándose y tramándose un año y medio, porque una persona detrás ha ido labrándolo poquito a poco, trabajándolo poquito a poco, no empieza de la noche a la mañana, con una forma muy sutil, hasta que consigue que efectivamente ella abandone su casa con unas instrucciones específicas de cómo hacerlo y robando dinero de sus padres, porque así era requerido por el que se supone que era el juez del Apocalipsis.
Ujú. Hay un tema muy interesante, Vanessa, es una crítica que haces en el libro particularmente al tema de las 48 horas, ¿no? Es decir, la policía indica, no es que hasta que no pasan 48 horas no es una desaparición, igual vuelve. Pero claro, lo que vemos es que en ese lapso de tiempo es el momento en que Patricia abandona el país, toma un vuelo y se va a Lima. Es decir, que al haberse permitido que transcurran esas 48 horas, ello va a desembocar en todo lo que va a suceder después. No se ha podido retener a Patricia en España previamente, pues porque había que esperar este lapso de tiempo supuestamente prudencial, ¿no? ¿Tú cómo ves esto a día de hoy, Vanessa? Pues es verdad que por suerte creo que ya ocurre poco, o por lo menos cada vez menos, siendo prudentes, ¿vale? Ya ocurre cada vez menos. Pero lo cierto es que para cuando Patricia desaparece, para cuando Patricia Aguilar desaparece, el Ministerio del Interior ya había lanzado, o sea, ya había cambiado la legislación, ya había cambiado la pauta para que la policía, los cuerpos de la policía, la Guardia Civil, cuando hay una desaparición, cualquiera, inviten a las familias a denunciar lo antes posible, porque las primeras horas de una desaparición, y lo saben las familias y lo saben y están cansadas de jalearlo las asociaciones de desaparecidos de nuestro país, las primeras horas son vitales para recabar pruebas, para que luego lleven a buen puerto, ¿no? Y a saber qué ha ocurrido con ese ser querido, con ese familiar, pero también por si de verdad hay una persona que se ha llevado a tu familiar por la fuerza, para intentar que esa desaparición no acabe de la peor de las maneras posibles. Es cierto que en el caso de Patricia, a los padres y a Noelia la policía en un primer momento, no sé si por desconocimiento, porque era una comisaría pequeñita, no estaban acostumbrados a este tipo de casos, ¿no? Sino a casos quizá de otra índole más sencillos, le recomiendan en un primer momento efectivamente esperar 48 horas, o sea, esperar 2 días desde que se dan cuenta de la desaparición de Patricia para denunciar. Esto no tiene ningún sentido porque además es el tiempo que Patricia aprovecha para coger un vuelo, primero a Madrid, haciendo escala en Madrid y luego a Lima. A partir de ahí, Luis, yo ahora que ha pasado un poco el tiempo y he podido reflexionar, ¿hubiera cambiado algo, o sea, algo en cuanto a que hubiéramos podido detener a Patricia, que Patricia no llegara a Perú, que no se marchara con el líder sectario, si le hubieran cogido la denuncia a los padres? Pues lamentablemente es que no es solamente cambiar el protocolo de denunciamos inmediatamente una desaparición, es que hay que cambiar también la legislación para intentar perseguir este tipo de delito, la persuasión coercitiva, o sea, que se tipifique de alguna manera ese delito y para poder actuar contra alguien, porque ahora mismo, tal y como está la legislación, lo sabe Noelia perfectamente, que además se dedica a asesorar a otras familias de víctimas de sectas, no se puede actuar contra la persona que ha manipulado, que ha inoculado pensamientos, ideas a tu hijo, a tu hija, ni siquiera cuando es menor de edad, incluso así es difícil hacerlo, y se la ha llevado de tu casa, de su habitación, simplemente con la palabra, con la Claro. persuasión, con la manipulación, que esto yo sé que es tremendo, que es muy complicado de asumir y de entender y de empatizar con ello, pero es que ocurre y ocurre además a un nivel altísimo ahora que tenemos esta facilidad que da Internet, ¿no? Las redes sociales y los foros, es que ocurre a un nivel prácticamente a diario. Un poco para que nos situemos, Vanessa, ¿en qué época ocurrió esto? Esto es bastante reciente, ¿no? Sí, Patricia desaparece en enero de 2017. Para entonces su familia se da cuenta de que ella llevaba ya un año y medio chateando por internet con el hombre que la captó y que la manipuló, con Félix Steven Manrique, que hablábamos antes de él. Un año y medio, y cuidado, porque no hablamos de un año y medio de conversaciones, pues hoy sí, mañana no, sino un año y medio, y así lo dice ella, y así han logrado probar la familia de Patricia, porque ella dejó todas sus conversaciones registradas en el ordenador, por suerte, hablando de una media de 18 horas diarias. ¿Sabes Madre lo que es mía, esto? O sea, una media de qué 18 barbaridad. horas diarias durante un año y medio con una persona que, aunque está al otro lado del mundo, al otro lado del charco, te va diciendo cómo tienes que vestirte, cómo tienes que comer, todo esto poquito a poco, claro. O sea, primero viene el bombardeo de amor, lo especial que eres. Vamos, te voy a integrar en un grupo donde vamos a ser los elegidos y vamos a tener un conocimiento y una suerte que el resto del mundo no comprende. Así que cuidado, no hables con nadie, vamos a hablar solo dentro del grupo estas cosas. Y diciéndote cómo tienes que vestirte, lo que debes comer y lo que no, con quién debes relacionarte, que tu padre y tu madre no te entienden, así que aléjate, que son personas de la logia negra, son personas perjudiciales para ti. Y además te voy a enseñar yo cómo tienes que coger
dinero cuando llegue el momento de la recaudación del negocio familiar de tus padres y cómo tienes cuando cumplas la mayoría de edad y no me traigas problemas legales a mí, que marcharte de tu casa y venirte hasta Lima conmigo, que yo te voy a dar una vida mejor. Ese fue el engaño. 1 año y medio de captación, enero de 2017, Patricia sale de su casa, de Elche, hacia Perú, y 1 año y medio después, o sea, en el verano de 2018, la rescatan en mitad de la selva peruana en unas condiciones tremendas. Ujú. En Hágase tu voluntad vemos cómo Vanessa nos explica en primera persona, como si fuese tanto la propia Patricia como la propia familia de Patricia, todos los sucesos de manera muy desgranada y pormenorizada, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo en esta entrevista van a ser simplemente unas pinceladas del caso real, pero aquí lo tenéis todo desarrollado, inclusive con imágenes y fotografías de lo que le ocurre a Patricia en Perú, ¿no? De todo este asunto. Desde luego que en el libro, Noelia, tú eres la gran detective. A mí me ha encantado cómo tú coges la bandera del rescate, de, bueno, vamos a mover cielo y tierra para tratar de localizar cuál es la ubicación de Patricia, dónde se encuentra, ¿no? Porque, claro, a nivel jurídico, yo soy jurista y me planteaba el problema de, bueno, si a manipular a un familiar mío aquí en España se lo llevan a Lima, luego pues vemos que hará distintos recorridos en Perú. Una persona que sabemos que por supuesto le ha manipulado, ¿no? ¿A qué jurisdicción compete recibir e investigar este caso? Porque efectivamente podéis la denuncia en los juzgados de Alicante, en Elche, pero estamos hablando de alguien que se encuentra en Lima, en Perú, por una manipulación de otra persona. ¿Cómo viste esto desde el punto de vista jurídico? ¿A quién le competía el realizar la investigación al efecto? Nosotros no sabíamos de leyes, no teníamos ni idea de absolutamente nada. En su día nos topamos con Maite Rojas, que fue la abogada en España, y más tarde con Víctor Rodríguez, que fue el abogado en Perú. Y ambos, primero Maite en la lucha, porque en un principio pues, no teníamos conocimiento de que Patricia estaba desaparecida, no sabíamos que estaba en Perú. Maite se volcó, nos acompañó al juzgado, hablamos con Fiscalía, todo se investigó desde Policía Nacional, pero hasta que nos topamos con lo de siempre. Patricia es mayor de edad. Nosotros intentamos, a través de Maite Rojas, hacer mucho hincapié en que la captación había sucedido mientras Patricia era menor de edad. Al final era un adulto, la persona que descubrimos que estaba detrás de todo, y había estado, como decía antes, ¿no? Trabajando con Patricia día y noche para conseguir su objetivo y obviamente abusar de ella, instrumentalizarla cuando ella era menor de edad. Esto tenía que investigarse en España, ¿no? Y luego habían otra serie de captaciones, se estaban captando a otras personas en España, a otras menores en España. A esta parte le correspondía a España. Problema, no tenemos herramientas legales. ¿A qué nos agarrábamos? Yo le llegaba al fiscal las capturas de todo lo que había encontrado a través de Internet, donde habían otras menores, y me decía, bueno, ¿y qué hacemos? Cada menor de un país. Empezamos a enviar solicitudes a todos los países, a ver quiénes son estas menores, qué edad tienen, que hablen, si son menores, que vengan sus padres. Era algo tan grande, de tal magnitud, tan complicado, tan tramado, que era imposible abordarlo desde aquí. Entonces se tomó la determinación de empezar a abordarlo también desde allí, por la parte de que Patricia estaba en Perú. Era mayor de edad, pero Patricia estaba en Perú y parecía que se estaban dando otros delitos. Pero entonces nos seguíamos topando con lo mismo, ¿no? Las chicas que estaban allí eran mayores de edad y se supone que se habían ido con su pareja, que era este líder, y en Perú la vida de las mujeres en este caso, pues por desgracia no tiene valor y decían se ha ido con su marido, bueno, pues ya volverá, ¿no? Y al final, por desgracia, tuvo que ocurrir el que este tipo captara a una española para que allí pusieran el grito en el cielo de, pues una familia va a cruzar el charco, va a venir, nos van a dejar en evidencia para moverse y nos empezamos a topar con personas con una gran empatía que empezaron a luchar porque vieron claramente que había un delito, un posible delito por aquel entonces de trata de seres humanos y por secuestro y desaparición, obviamente, pero fue en Perú al final donde se podía hacer algo legalmente porque lo demás, pues bueno, de algún modo eran delitos menores lo que habían pasado en España y aquí no encontramos ayuda a la hora de afrontar esa parte legal, por mucho que Maite se dejó la vida en ello. Vanessa, ¿había mucha diferencia de edad entre la propia Patricia y su captor, Félix Steven? Pues en concreto cuando ellos empiezan a hablar, si no recuerdo mal, Noelia me corregirá, ella tenía 16 años
o sea, recién cumplidos, y él tenía 32. O sea que sí que había una gran diferencia, no solo de edad, sino que, según luego se refleja en el sumario del caso, que Laura está condenado a 20 años de prisión en una cárcel y está en una cárcel peruana. Según se ha acreditado luego, él llevaba desde muy jovencito haciendo lo mismo, es decir, captando a muchachas muy jóvenes, algunas las conoció cuando ellas eran menores de edad, y aprovechándose de ellas para explotarlas sexual y laboralmente, que al final esos eran sus dos objetivos principales. O sea, aquí todo el tema, todo el componente de en qué se cree o en qué no se cree, o sea, qué vendía él, ¿no? De cara a ese grupo sectario, a esa secta que él estaba formulando, eso no es lo importante. Las chicas pueden creer lo que quieran y él puede creer en lo que quiera. El problema es que él utilizaba esas creencias y esa espiritualidad de sus víctimas para aprovecharse de ellas sexual y económicamente, porque ellas trabajaban para él tanto dentro de casa, casas llamar mucho a donde las tenía retenidas, pero bueno, tanto dentro como fuera de casa, mientras él solo dormitaba, decía que meditaba, o sea, mientras él vagueaba, básicamente, y ellas estaban trabajando 15, 16 horas diarias fuera y dentro de casa. Y por supuesto complaciéndole a él sexualmente todos los días, porque todos los días sin excepción, esta era el pilar, o sea, el mandamiento número uno de su grupo pseudo religioso, pseudo filosófico, todos los días sin excepción había que hacer el trabajo sexual, la alquimia sexual que él defendía, que era, por supuesto, que él decidía quién de todas sus esposas, quién de todas las víctimas debía mantener relaciones sexuales con él cada noche. Y además sin orgasmo, que esta es otra de las que a mí me sorprendió bastante. Es decir, que ellas sí tenían que tener relaciones sexuales, pero sus correspondientes mandamientos espirituales que les inculcaba les impedía llegar al orgasmo, porque de esa forma pues, se podía generar, se podía contener pues, de manera más proclive toda esa energía sexual pues, para sus historias, ¿no? Claro, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, Vanessa, que relatas de forma magistral en tu obra, que es cuando Patricia desciende del avión en Lima y ella sale, se sorprende que le están llamando, le están diciendo Patricia, Patricia, y él ve que hay un señor que se aproxima a ella y dices literalmente como con pintas de muy peruano, es decir, que tenía unos rasgos muy andinos, y dice, bueno, pues será este, será él con mayúsculas, ¿no? Y a continuación pues nos narras cómo fue esa primera relación que tienen íntima, y a mí esto me llama mucho la atención. ¿Acaso antes no se habían visto? Es decir, él no le había enviado fotos de cómo era. Ella va allí directamente solo por el enamoramiento que tenía sin saber cómo era él físicamente. Así es, Luis. O sea, la Es realidad es alucinante. que no se habían visto físicamente nunca, en primer lugar por la distancia que les separaba, pero en segundo lugar porque muy hábilmente, y él así lo hacía, como descubrió Noelia a lo largo de esos meses en que Patricia estaba desaparecida, él colocaba fotos suyas, pero muy, muy, muy retocadas con Photoshop y con otros programas muy, muy retocadas para aparentar ser más joven y para aparentar incluso ser más europeo, que esta es una obsesión que tiene él, pues no sé, como si ser peruano fuera un problema, ¿no? Pero se ve que de alguna manera él no se sentía cómodo con sus rasgos y por supuesto con su edad, pues esto era para aparentar ser más pequeño como sus víctimas y colocaba fotos en redes sociales para engañar de esa manera. Patricia y él no se habían visto nunca. Ella cuando llega a Lima se va, cuando decimos que se va engañada, es que se va engañada también por esto. Tú has hablado durante 1 año y medio con una persona, por mucho que hayas hablado, muchas conversaciones que hayas tenido a través de redes sociales y a través del teléfono, tú no conoces, ¿cómo puedes llegar a conocer realmente a una persona con la que te marchas, dejas a tu familia, dejas tu vida, una vida plena, que en ese momento tu familia está pasando por un momento dramático, pero tienes una vida plena, una familia estructurada y maravillosa. Y te marchas al fin del mundo con un tipo que por mucho que tú crees conocer, porque claro, es que él le había hecho pensar a Patricia, le había hecho sentir que de verdad se conocían y que de verdad iban a tener otro tipo de vida. Y no solo el componente romántico, que también lo hay, o sea, por supuesto que Patricia en 2, 3 semanas de conversaciones muy intensas con él empieza a enamorarse y así queda acreditado en esas conversaciones, sino también no olvidemos el componente espiritual, Luis, que es que Patricia es una persona muy espiritual que está pasando un duelo, atravesando un duelo porque el que era para ella su hermano mayor, su referente en la vida, su tío José, había fallecido de forma repentina y muy, muy cruel, y ella está buscando
ese cariño, esa familia, esa familia unida que en ese momento no le podía prestar la atención que hasta ese momento le había prestado la suya, y está buscando una persona que le guíe, que le diga de qué manera ella puede saber, puede un poco reconciliarse con la vida después de ese golpe, ¿no? Que le ha pegado la muerte de su tío. Es todo ese batiburrillo y también el contexto en el que ella se encontraba en su casa en Elche con su familia lo que le hace ir hasta allí y darse cuenta ya nada más bajar del avión de que, bueno, de que efectivamente es que ni siquiera reconoce a la persona con la que se ha marchado dejándolo todo. Es alucinante. Desde luego, Vanessa, que uno de los aspectos, yo creo que más impactantes en sentido negativo que tuvo que recibir la familia es cuando vosotros veis que públicamente Patricia sale en fotografías o en algún medio o la propia embajada indicando, oye, aquí hay una orden policial que indica que se me está buscando por desaparecida, pero yo no he desaparecido. Miren, yo estoy aquí, yo estoy contenta, nadie me está coaccionando, yo estoy aquí por mi propia voluntad, ¿no? Eso imagino que tuvo que ser un mazazo terrible desde el ámbito familiar, ¿no, Noelia? Pues imagínate. Sobre todo, fíjate, nosotros nos lo tomamos, esperábamos que ocurriera algo así. Cuando uno sabe que hay una persona detrás, pues bueno, lo descubres, ¿no? Lo intentas sacar a la luz y la reacción va a ser obvia. Si lleva trabajando con ella 1 año y medio, obviamente no va a salir y la va a entregar, ¿no? La va a demonizar. Nosotros ya estábamos demonizados por todavía más, la iba a culpabilizar y ella tenía que solucionar el problema. Es una situación realmente complicada, sobre todo porque ahora sabemos que la historia acabó bien, pero por aquel entonces no sabíamos qué iba a pasar. Y aparte que tienes la sensación de que se te escapa, ¿no? Deseas verla, deseas que esté bien y de repente se te escapa de las manos. Está ahí, no la reconocemos, pero sobre todo la sensación de que la gente va a pensar que estamos intentando traerla en contra de su voluntad, de que no nos van a entender, de que él está ganando la partida de ajedrez que estamos jugando en ese momento, ¿no? El hecho de que ella sale y dice, quiero que me dejéis en paz, sois unos malos padres, sois una mala familia, he estado mal, aquí estoy bien, estoy por mi propia voluntad, ¿por qué no me dejáis? La gente no te entiende en ese momento. Incluso lo cruciales que fueron los medios de comunicación, que siempre diré que gracias a ellos nuestra historia cruzó el otro lado del charco y pudimos estar mucho más cerca y que todo el mundo tuviera ojos y contactar a gente, incluso la vecina de arriba llegó a contactar diciendo, la he visto. Teníamos ojos en todas partes y esas partes también nos cuestionaban, ¿no? Y es muy complicado vivirlo. Incluso entre nosotros se generaba como familia una situación en la que muchos decían, dejadla, ha salido y ha dicho que está bien. Pero ¿cómo dejas a una persona cuando sabes que hay alguien que está detrás, que lo está haciendo con otros? ¿Cómo la puedes dejar y abandonar a su suerte cuando sabes que es algo reiterativo, algo que sigue ocurriendo? Nosotros solo perseguíamos que Patricia, queríamos que estuviese bien y eso nos demostraba precisamente que no lo estaba, ¿no? Era una forma que nosotros interpretábamos como que pedía ayuda a gritos. Alguien hablaba por ella, es que estaba clarísimo. Por supuesto. Desde luego que llama la atención, ¿no? La actitud en este sentido de sometimiento de Patricia en el momento en que llega a Perú, se integra pues en esa vida totalmente es que es complicado incluso expresarlo, ¿no? Esclava, una una vida vida esclava. esclava totalmente, deplorable, que mantenía con este hombre, pero sí, claro, estamos viendo que no es solo ella, es que conviven con otras personas, con Pamela y con Marita y con los hijos pequeños de alguna de ellas, y al final vemos que Patricia se convierte en una más del harén de este señor y viven todas juntas, ¿no? ¿Por qué Patricia acepta este rol de compartir cuando ella estaba enamorada y cuando pensaba que era ella con él para siempre? Creo que Considero, Vanessa puede contestar ¿No, mejor que Vanessa? yo, porque se hizo su pregunta en su día y se la hizo a Patricia. pues esta para mí era la gran duda, la verdad. Para mí era la gran duda porque por mucho cuando yo entrevisté a Patricia para hacer el libro, yo por mucho que ella me daba respuestas al principio, como claro, para mí ese componente espiritual no es tan, a lo mejor tiene tanta importancia en mi vida como lo tiene para Patricia, yo no alcanzaba a comprenderlo. En realidad, él, aunque en un primer momento no viene diciendo, hola, soy el rey salvador, va a llegar el apocalipsis mañana y yo os voy a salvar a todos, poco a poco sí que va, de alguna manera, haciéndole a Patricia y al resto de las mujeres creer
que realmente va a llegar un momento en el que el mundo tal y como lo conocemos va a desaparecer y que él, junto con ellas, es el encargado, el enviado por Dios para repoblar el nuevo mundo, ¿no? Esto puede sonar, pues puede haber gente que no lo crea o que le suene un poco a locura, pero es que él utilizaba, esto quizás sí que nos suene y nos haga un poco entrar, o sea, tocar tierra, él utilizaba sucesos como, decía que iba a venir una pandemia mundial, por ejemplo, que iba a venir una pandemia mundial que iba a acabar con el mundo tal y como lo conocemos. Esto en 2016 o 2015, cuando se lo decía Patricia al resto de chicas, a mí también, y a ti, Luis, y a Noelia, y a cualquiera que nos esté viendo, nos parecía una locura, ¿verdad? Pero es que vino una pandemia. Entonces, él poquito a poco va inoculando ciertas creencias, ciertas pseudo locuras, que ahora ya no son tan locuras, a Patricia y al resto de víctimas para que acepten eso. Pero luego, más allá de eso, hay un episodio que yo también relato en el libro que me parece importantísimo, que me cuenta la propia Patricia. Y es cuando ella ya lleva 15 meses hablando día y noche con él a través de internet y del teléfono, cuando ella ya está completamente enamorada, completamente sometida espiritualmente, cuando tiene una dependencia de él a nivel psicológico y en todos los aspectos de su vida, brutal. Cuando ella ya ha abandonado a su grupo de amigos, que ella estaba estudiando un bachillerato de artes en Elche, ya ha abandonado a su grupo de amigos porque él se lo ha pedido. Ha dejado a su novio del pueblo porque él se lo ha pedido. Ha roto con su familia. Cuando ella ya está más en Perú que en España, aunque siga en España, él le monta un pollo brutal por un trabajo que él le pide que haga, porque él le pedía, por cierto, a ella que hiciera, que transcribiera libros enteros para mantenerla ocupada y ocupar también su tiempo de vida y su sueño para que durmiera poco, que también uno piensa peor y se compromete más cuando duerme poco, que esta es otra estrategia que usan muchos grupos sectarios. Cuando ella ya está ahí, digo, comete un error en un trabajo, él le pide que haga un trabajo y ella pone, en ese trabajo comete un error en un texto. Entonces él se enfada muchísimo, se pone muy violento con ella una noche de madrugada, ella sola en su casa, encerrada en su habitación, hablando con él, después de X horas, y él se enfada muchísimo y le dice que se acabó, que lo que habían hablado ya, que no, que se acabó, que ya no se va a ir a Perú, que además que ahí la deja, que la deja tirada, que es una inútil, la insulta y le dice que hasta aquí hemos llegado. Ella se vuelve loca, literalmente, como nos pasaría a cualquiera, pues que hemos llegado ya a ese nivel de manipulación y de sometimiento, ¿no? En mitad de la madrugada en su casa se vuelve loca, piensa que él se va a ir para siempre y que qué puede hacer ella, que además se siente de verdad una inútil. O sea, es que él la ha hecho pensar que ella no vale para nada, que ella solo vale en la medida en la que puede ayudarle a él. A la mañana siguiente, cuando ella no ha logrado conciliar el sueño ni dormir nada, él reaparece. Y reaparece diciéndole, mira, los de arriba, porque él siempre hablaba así, ¿no? Los dioses me han dicho que me he portado, que quizá me pasa un poquillo contigo, me pasa un poquillo. He sido muy duro contigo y que te voy a perdonar. Pero, te voy a perdonar, pero, y para que veas lo que confío en ti y lo importante que eres a pesar de lo que te dije anoche, te voy a meter en un grupo con mis otras esposas para que veas que aunque tú no valgas nada, yo te voy a aceptar en ese grupo, que es el grupo de las elegidas, de las únicas que van a sobrevivir a un apocalipsis y de las únicas que yo he aceptado como mis mujeres. O sea, tú vas a ser así de especial que yo te voy a permitir estar en ese grupo. Ella pasa del todo a la nada y de la nada al todo en una madrugada, cuando no tiene nada más. Entonces, en esa circunstancia, en ese contexto único, es mucho más sencillo que tú aceptes algo que en tu vida normal y con tus mecanismos normales de tu familia, de tus amigos, de tu estabilidad, de tener más cosas, de tener la cabeza también despierta, de haber dormido, de haber comido, de no estar maltratada y manipulada por un tipo como este, pues no aceptaría a Patricia nunca a día de hoy, y ella lo dice. Pero en ese momento, pues era como, bueno, mira, me ha perdonado, y no solo me ha perdonado, sino que me vuelve a hacer sentir, mira, me hace sentir especial, voy a entrar por fin en el grupo de las elegidas. Está claro, ¿no? Esa manipulación en toda regla. Un segundito, que nos faltan 2 minutos para que nos echen. ¿Os parece si salimos y entramos, ¿vale? Perfecto. Va todo perfecto. Venga. Ok. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Noelia, nos hablabas antes del poder que han tenido los medios de comunicación favorablemente, ¿no? Gracias a la gran difusión que han dado de esta historia.
Y incluso nos hace referencia, nos cuenta Vanessa en Hágase tu voluntad, como Ana Rosa Quintana entrevista no solo a la propia Patricia, sino al propio Félix Steven Manrique. Y por curiosidad, ¿no? Y esta es una de las magias que tiene esta obra, que directamente lo que te apetece es ir a buscar más imágenes o ir a buscar un poco más de contenido. Yo me puse esa parte del programa de Ana Rosa Quintana donde entrevista a este señor. Y claro, la sensación que te da cuando le escuchas es, primero, de este tío es un pesado, pero es que es increíble porque le pregunten lo que le pregunten, no para de cascar lo que al tío le interesa, y como si fuese una radio que está puesta y da igual que le hables, que el tío sigue a su historia y te da sensación de narcisismo absoluto, ¿no? Y decir, es que es increíble, a nada que alguien le escuche, este tío te manipula y te come la cabeza, pero a base de insistencia como si fuera una taladradora, ¿no? ¿Cómo veías ese perfil psicológico, Noelia, de Steven? Bueno, es que es tal cual lo cuentas. O sea, todas las personas que lo habían conocido y lo que ese día pudimos comprobar, era tal cual. Yo no pienso que Steven fuese me dice todo el mundo que es una persona muy inteligente. Yo pienso que es muy hábil, ¿no? Es una persona que se ha formado muchos años con el objetivo de convencer, que se ha, pero comido literalmente libros de psicología, temas relacionados con política. Es una persona que ha invertido todo su tiempo, toda su capacidad en formarse para abusar de otros eh, con ese tipo de información. Yo ese día, el día que comentas en televisión, era la primera vez que le escuchaba la voz. A mí me habían pasado muchas conversaciones de WhatsApp, le había leído, incluso había leído conversaciones que había tenido con Patricia y con otras adeptas, pero no le había escuchado. No sé, tuve una sensación de que no era una persona tan peligrosa, sí una persona con mucha capacidad de un martillo pilón, ¿no? Una persona con mucha capacidad de lanzar su mensaje y que no lo puedas callar. Pero hay un pequeño detalle en ese programa de televisión que el espectador no sabe cuando lo ve, y es que nosotros no podíamos hablar. O sea, las condiciones eran para que él pudiese contar todo lo que quería contar, era que nosotros no nos dirigiéramos a él en ningún momento, no podíamos hacerle ningún tipo de preguntas, solo podíamos escucharle. Entonces creo que esto define, aparte de ese narcisismo evidente, aparte de ser una persona extremadamente culta en lo que le interesa, en esa cosa obsesiva que tiene de convencer a los demás, es una persona que no admite crítica, que no admite preguntas. Yo siempre he admitido todas las que me han querido hacer, pero él no quería que le preguntaran. Si preguntábamos, colgaba. Al final, Ana Rosa tuvo que darle un grito, una palmada encima de la mesa para callarlo, le colgaron y quedó evidente en el momento en el que Patricia, además, empezó a dar entrevistas diciendo las mismas palabras exactamente que él y además con el mismo acento y demás. Al final, Patricia se había contagiado de ese narcisismo, de ese lenguaje, de ese acento. Y bueno, pues ese es un poco el perfil de Steven y que acababa transmitiendo a las adeptas para que siguieran captando, tal como lo hacía él. Noelia, yo creo que ya podemos casi anticipar una exclusiva, y es que toda esta historia va a ser objeto de un documental, ¿no? Sí, hemos tenido la suerte, Vanessa nos dio la oportunidad de plasmar nuestra historia en el libro En Hágase tu voluntad, fue extremadamente liberador para todos y esa experiencia ayudó a que, bueno, pues una productora se fijara en la historia, leyera el libro y pensara que era bueno, pues una ocasión especial la de poder recrear en un documental con la voz de todas las personas o casi todas las personas, porque hay muchas que no aparecen pero han colaborado en ese documental, pudiéramos contarlo de viva voz, que la gente pudiese escucharnos. Está basado en el libro de Vanessa y bueno, pues se llama 548 días captada por una secta, está en Disney Plus desde el día 30 de junio y yo animo a cualquiera que se lea el libro a que luego pueda pues ponerle cara a todas las personas que bueno, pues lo vivimos de una forma más protagonista, por decirlo de algún modo. Bueno, nos lo vas a poner así muy fácil, ¿no? Porque gente como yo, que no sabíamos de la existencia del documental, directamente nos metemos en Google y en YouTube pues, para poder ver más imágenes, o sea que lo vamos a tener ya mascadito con el documental de Disney Plus. Es importante, Vanessa, yo creo que tratemos de comprender cómo era un día normal en la vida de esa Patricia
esclava y sometida a la voluntad de la secta. ¿Podrías definirnos cómo sería un día normal en la vida de Patricia durante ese año y medio de cautiverio? Pues es que fue pasando, Luis, fueron distintas etapas, ¿no? Pero es verdad que hay una cosa en común, que casi la hemos mencionado muy de pasada antes, ¿no? Que es cómo Félix Steven Manrique lo que tenía era a tres mujeres, contando con Patricia, eh, totalmente pues abnegadas, totalmente a sus, decíamos antes, esclavas. Es que yo creo, y este es uno de los grandes descubrimientos para mí también con el caso de Patricia, que esto, lo que hacen las sectas, la manipulación, la persuasión coercitiva, es la nueva esclavitud, la esclavitud del siglo XXI. Lo que hacen además las sectas 2.0, que ahora ya no hace falta que el gurú esté en el mismo espacio físico que tú para captarte, ¿no? Sino que a través de Internet pues todo se magnifica y se hace más grande. Pues igual, lo que hacía con ellas era vivir de ellas, las iba trasladando, es que primero vivieron en diferentes pisos de Lima y luego las va, conforme la familia de Patricia iba ejerciendo presión, ¿no? Para intentar encontrarla, para intentar que él de alguna manera pues la soltara, se deshiciera de ella, lo que va haciendo es ir aislando a Patricia y al resto de víctimas, eran 3 mujeres y 4 niños, finalmente 5 con el bebé que Patricia tuvo con su captor en mitad de la selva, y las va aislando en poblaciones más pequeñas, en poblaciones más alejadas de Lima y de la capital y de las grandes ciudades de Perú, hasta que al final terminan todos en medio de la selva, en una zona muy peligrosa, además muy conocida porque hay grupos de narcotraficantes donde, bueno, o sea, que son muy activos, donde ni siquiera la policía peruana se atreve a entrar nunca en esos reductos de la selva peruana, y las va aislando de manera que lo único que pretende con eso es que no les encuentren, sobre todo Patricia era la que llamaba la atención, la que tenía rasgos distintos a los demás, incluso le cambia el pelo, ¿no? Le cambia el estilismo, la intenta camuflar de manera que no la identifiquen, y ya en los últimos meses la encierra literalmente, la encierra en una chacra, en una casucha para que no salga y nadie pueda identificarla. Y lo que tenía era sus otras 2 mujeres trabajando, una trabajaba, Noelia no, una trabajaba en una cocina, de cocinera, Ujú. trabajaba una media de 12 a 15 horas diarias, mientras otra trabajaba en otro sitio para que trajeran dinero a casa. Patricia cuidaba de todos los niños del grupo, de todos los niños de la secta que él había tenido con todas las mujeres, y él se dedicaba única y exclusivamente a meditar y a guiarlas espiritualmente, a decirles, tomando mediante la toma de ayahuasca y de otras sustancias alucinógenas, mediante rituales, él veía visiones y les decía a ellas lo que iba a ocurrir y lo que debían hacer para mantenerse a salvo. Esa era la misión de él. Ellas trabajaban de verdad, cuidaban a los niños de verdad, criaban y educaban a sus hijos de verdad. En el caso de Patricia, incluso embarazada de 8 meses, abonaba plantaciones de cacao y trabajaba en el campo para que una vecina les dejara quedarse en una especie de establo que tenía, porque eso no se puede llamar casa, mientras él pues dormía la mayor parte del día y meditaba. Ese era el día normal, normal, por llamarlo de alguna manera, la vida de Patricia, y a eso hay que añadirle, por supuesto, todo lo que hemos dicho del trabajo sexual que él exigía incluso cuando ellas no querían, o sea, ya cuando era contra su voluntad, incluso contra su voluntad sometida, o sea, aunque estuvieran sometidas, fueron capaces en determinados momentos de todo ese año y medio, ¿no? De decir, yo esto no lo quiero, y aún así él, ejerciendo la violencia, lo hizo. Y, por supuesto, pues con agresiones físicas constantes, diarias, tanto contra ellas como contra los niños. Esto es tremendo, ¿no? Porque eran sus propios hijos. Como digo, pasaron por distintas viviendas, por distintas casas, él iba aislándolas y la situación cada vez iba a peor, no solo en ese sentido, sino también ejerciendo violencia contra ellas, ¿no? Hasta que, como sabemos y como cuento en el libro, pues finalmente pudieron rescatar tanto a Patricia como al resto de víctimas. En el caso de Patricia, incluso había tenido que dar a luz ella sola, sin asistencia médica, por supuesto sin ir a un hospital, sin ningún tipo de seguimiento médico a lo largo de todo el embarazo, encima de un palé,
de un palé en una chacra, en un establo que estaba destinado para la cría de aves y de ganado, y que no tenía, por supuesto, ni agua caliente, ni agua, ni luz, ni nada que se le parezca a una vivienda habitable, y que además, pues por suerte, por la ayuda de una vecina de ese poblado minúsculo, que escuchó los gritos de Patricia y vio que había problemas y asistió en el parto, gracias a eso hoy lo está contando. Pero ella pensó realmente, así lo dice en el libro, lo dice en el documental, ella pensó ese día que ella y su hija se morían, o sea, que no llegaban a contarle. Ese es el punto de inflexión del libro y del secuestro emocional de Patricia. El momento en que Patricia se queda embarazada, es madre y se da cuenta de que las tropelías, las vejaciones que está sufriendo por parte de este señor, que encima vemos que es súper egoísta a la hora de realizar el racionamiento de la comida, no le acercan para nada a ese hipotético nirvana o a esa iluminación espiritual, ¿no? Y dice, vamos a ver, ahora mismo mi prioridad es mi bebé, que acaba de nacer, y es lo que yo quiero cuidar, ¿no? Y vemos que hay incluso varios enfrentamientos con Felix Steven. Por eso, a mí me gustaría, Noelia, que nos contases cómo es ese momento del rescate, porque efectivamente el padre de Patricia, Alberto, viaja en diversas ocasiones a Perú, pero ¿qué es lo que ocurre para que finalmente se encuentre la localización de Patricia y se pueda producir el rescate de esta? Los padres hicieron un primer viaje y allí pusieron varias denuncias en la Fiscalía de Trata de Seres Humanos, de desaparecidos, y se iniciaron investigaciones. Pero claro, iniciaban esos viajes por tiempo limitado, y cuando volvían a España, las familias que estaban allí, que tenían otras víctimas, ¿no? Hijas desaparecidas como nosotros, y con las que estábamos denunciando en común, nos decían que en el momento que los padres volvían a España, todo se paralizaba. Al final allí habían muchos delitos y la carpeta pues iba acabando con muchas más encima y todo se paraba. Así es que tomamos la determinación de que el padre de Patricia, Alberto, viajara a Perú sin fecha de regreso, intentando una segunda vez agilizar un poco todo. Empezamos a sacudir los medios de comunicación allí, al igual que aquí. Ellos, al ver que en España era un tema que ya, pues bueno, llevaba tiempo en televisión y que el padre había viajado, nos dieron mucha voz. Y de repente llamaron desde la Fiscalía de Trata de Seres Humanos, una fiscal se había implicado muchísimo en el tema y estaba intentando mover el tema de la geolocalización de los móviles. Solo teníamos que esperar que uno de los chips, de los más de 26, de las 26 tarjetas que se le encontraron a Steven, a este tipo, que tenía activas, pues se encendiera para dar una localización. Es verdad que nosotros buscábamos en Lima porque era la zona donde sabíamos que se habían estado moviendo, pero hubo un momento donde Patricia se le había tragado definitivamente la tierra después de esas apariciones en televisión, que es cuando decía Vanessa que se habían trasladado a la selva, y no sabíamos dónde podían estar. Teníamos algún indicio por algún movimiento, alguna investigación que yo había hecho, pero no teníamos ni idea. Hasta que de repente un día cometen un error, encienden uno de esos móviles, esa geolocalización se activa y da pues una ubicación en el centro de Perú, en la selva, a muchos kilómetros de Lima, unos 500, 600 kilómetros de Lima, y allá que se trasladan dos policías con mucho esfuerzo, después de hacer mucho hincapié dentro de la IRINCRI, de la División de Desaparecidos, se suben a un autobús porque no habían medios suficientes para todos, se suben a un autobús vestidos de paisano y se van a San Martín de Pango a iniciar una búsqueda. Un Allí autobús una vez normal, llegan, ¿no? No, un no un autobús de autobús de línea, policía, normal. normal. Con el resto de pasajeros nos enviaron además una fotografía que se ve en el libro diciéndonos vamos a rescatarlos, y nosotros veíamos dos policías vestidos de paisano en un autobús y se nos caía el alma a los pies, pero pensábamos, hemos dado por fin con dos personas que tienen ganas, Capcha y Huarcaya, que son dos héroes. Tenían ganas y eso era lo que nos hacía falta. Igual que nos habíamos topado en la historia en España con muchas personas que más que conocimiento habían tenido ganas y habían llegado lejos, pues ahora teníamos dos policías allí con empatía, que entendían la situación y que tenían ganas. Se trasladaron allí y nosotros eso lo vivimos de una forma totalmente desesperante. Alberto estaba con Olinda, con la madre de otra de las chicas, y Marjorie, la hermana de otra de ellas, esperando. Nos llegaban noticias a cuentagotas, ellos trabajaban en el operativo. Se encontraron que Vanessa los puede explicar mucho mejor que yo, además es la sucesera en esto y puede contar las vivencias que vivieron los policías, pero te puedo decir que como familia lo vivimos con una angustia terrible. Fueron 13 días donde pasaban los días y no las encontraban.
Y ahí me apetece mucho que Vanessa te pueda contar lo que sucedió en esa parte porque lo cuenta de una forma de 10. Vanessa. No, pues es verdad bueno, lo que Capcha y Huarcaya, que es verdad que es que son, bueno, dos de los héroes de esta historia, ¿no? Porque esta historia tiene lo bonito que tiene es que tiene muchos héroes. Y tiene mucha oscuridad, pero que también tiene mucha luz. Se desplazaron allí, pensaban que iba a ser una cuestión de, pues de un día, de 2 días, pero San Martín de Pango, a esa zona donde se las había llevado, es mucho más amplia y sobre todo es una zona muy agreste. O sea, es una zona donde uno no puede investigar sin llamar, o sea, pasando desapercibido, mucho menos si es policía, porque los de la zona se conocen todos muy, muy bien. Son poblados muy pequeñitos, muy disgregados en mitad de la selva peruana y lo que iba a ser una cuestión de 1 o 2 días se fue alargando, además con la presión de los jefes, que sé que Cache Huarcaya, ellos nunca lo van a decir, pero tuvieron muchas presiones de sus jefes para que volvieran a Lima, porque esto no estaba dando resultado, a ver si no era para tanto y estaban ahí de vacaciones y estábamos armando todo este operativo, ¿no? Y en el caso de Captcha, además, hubo un episodio que se relata en el libro y también en el documental que es brutal, ¿no? Es como al final los dos policías se separan para poder abarcar más terreno, él se sube a la montaña, ya a la parte más peligrosa, más recóndita de la selva, y allí es abordado por un grupo de personas armadas que van con escopetas, que van con armas y que le apuntan directamente a la cabeza y lo tiran al suelo. Él ya pensó que en ese momento se terminaba su vida, se terminaba todo. Era un grupo de narcotraficantes. Él sabía que esa gente no se anda con chiquitas y mucho menos si descubrían que era policía, como rápidamente descubrieron. Y él les explicaba, no, o sea, yo no soy de la división de drogas, yo no voy contra vosotros, de verdad que no estoy ahí por vosotros, estoy buscando una chica española, Patricia, y a estos niños, a estas otras chicas, mira, tengo las fotos aquí. Bueno, se debió de explicar muy bien, a pesar de que no le dejaban y de que le agredieron mientras él se explicaba en el suelo, tirado en el suelo en la selva, porque consiguió salvar su vida, pero a ese peligro se expuso él porque él quería de verdad rescatar a las víctimas, a Patricia y al resto de las víctimas, y a pesar de sus jefes, ¿no? O de muchas presiones que no confiaban tanto en ese operativo, o sobre todo no querían destinar tantos medios y mucho menos poner en peligro, en ese serio peligro, en una zona tan complicada, a dos agentes rasos que con la mejor de sus voluntades llegaron allí, pero que, claro, fueron topándose con muchos peligros hasta dar por fin con el sitio donde este tipo tenía totalmente sometidas a las víctimas. Ujú. Hay una imagen que a mí me ha impactado mucho del libro, a ver si la encuentro, que es el momento de la detención de Félix, ¿no? Aquí la estamos poniendo en imagen, donde vemos a un señor que está ahí como desperezándose, pues con malas pintas, sin afeitar, ¿no? O así. ¿Podéis, sobre todo, pues imagino, Vanessa, que esta es tu competencia, contarnos cómo fue esa detención finalmente del malo de la película? Pues esa detención tan esperada en España y en Perú, pues se fue muy precipitada. Todo se precipitó, no estaba prevista para el día en que se llevó a cabo. Los dos policías en ese operativo que yo te comentaba, ¿no? No solo tuvieron que enfrentarse a los peligros de la selva, sino que tuvieron que de alguna manera camuflarse, inventarse una identidad para infiltrarse como en un hostal en el que tanto Manrique como dos de las víctimas estaban hospedados, llevaban tiempo hospedados, porque lo que había hecho era aislar completamente a Patricia en la montaña, quedándose a cargo de los 4 niños y a punto de dar a luz, como así fue luego, y él se marchó a un cuarto, alquiló un cuarto en una especie de hostal a más de 1 hora del sitio donde estaba Patricia y se llevó a las otras dos chicas. ¿Para qué? Para que trabajaran. Él está ahí, los policías se infiltran como profesores, o sea, lo que hacen es decirle a la dueña de ese hostal, porque claro, llamaba mucho la atención, es un poblado, no llega a aldea, es un poblado muy pequeño, un asentamiento, y les dice, mira, nosotros somos profesores, venimos a hacer una encuesta. Se alquilan una habitación con la suerte de que la dueña les da la habitación contigua a donde se están quedando Manrique y las víctimas, con lo cual ellos a lo largo de una semana van escuchando a través de una pared sin salir de la habitación, van escuchando todo lo que, quién hay en la habitación y todo lo que van hablando entre ellos, ¿no? Manrique y las víctimas. Esto fue
largo, porque ellos no estaban seguros de si Patricia estaba ahí, de dónde estaban los niños, no escuchaban a ningún niño, estaban muy preocupados con lo que Manrique hubiera podido hacer ya con Patricia y con los niños, porque no era normal que estuvieran ahí dos de las víctimas y ellos no. Y una noche, uno de los policías escucha cómo Manrique, que por cierto nunca salía de la habitación, jamás, ni siquiera al baño, les dice a ellas, he tenido una visión y sé que algo malo va a ocurrir. Alguien nos está, cuando salimos de aquí, de este cuarto, alguien nos está vigilando. Nos tenemos que marchar ya. Y escucha a los policías cómo empiezan a hacer el equipaje, cómo empiezan a hacer la maleta precipitadamente y que se marchan. Con lo cual los policías avisan a sus jefes en Lima y les dicen, mira, se marchan, se nos van, se nos pierden otra vez, se los traga la tierra, o actuamos rápido o aquí los perdemos. Y consiguen que efectivamente les envíen refuerzos y consiguen llegar al sitio a tiempo para detener a este tipo y rescatar a las víctimas. En primer lugar a las dos mujeres que estaban con él y luego una de las mujeres es quien les lleva hasta la montaña, hasta esa chacra donde Patricia y los niños y su bebé recién nacida estaban, porque él, a pesar de la detención, se sigue inventando una identidad, no reconoce los hechos y no quería decir dónde tenía a Patricia y a los niños, es decir, prefería dejarlos que se murieran allí de hambre y que nadie supiera o que les pasara cualquier cosa allí tirados en mitad de la nada. Estaban a media hora del poblado más cercano, o sea, a media hora de poder pedir socorro si algo les pasaba. Con la única adulta era Patricia y prefería dejarlos ahí a su suerte, abandonados, a pesar de haber sido detenido, que ya no tenía vuelta atrás, en lugar de decir dónde estaban. Tuvo que ser una de las otras chicas la que al final, convencida por la policía, desveló el paradero de Patricia y los niños. Gracias a Dios que al final la historia tuvo una conclusión feliz, pero claro, yo creo que en la mente de todos, Noelia, pues nos preguntamos de, efectivamente, vuelve Patricia a España, es rescatada, pero toda esa manipulación que ya tenía en su cabeza no se puede cercenar de la noche a la mañana, ¿no? Ese síndrome de Estocolmo, no puedes decir, bueno, pues ya está, ya he recuperado mi vida de siempre y se acabó. Este proceso, esta transición hacia la normalidad, ha sido muy dura por parte de Patricia. ¿Y cómo está ahora mismo? Pues a ver, todo necesita su tiempo. Ella allí necesitó, sobre todo, la buena indicación que nos dieron los profesionales de lo primero que hay que hacer es desvincularla del grupo, que pierda ese contacto directo tanto con las chicas como con él, esa influencia. En este caso, separaron al grupo, allá la llevaron a un convento de monjas donde tuvo aproximadamente durante un mes espacio para poder ducharse, comer, descansar, compartir tiempo y cuidados a su hija. Y esto fue la primera fase donde ella empezó a poder pensar un poquito en sí misma y empezar a reflexionar acerca de lo que había pasado, ¿no? Y empezar a valorar el que los que estábamos fuera no íbamos a hacer lo que él tanto había amenazado que íbamos a hacer, ¿no? Que la íbamos a separar de su niña, que la íbamos a juzgar, que incluso que la íbamos a matar, ¿no? Una vez ella pierde ese primer miedo, se ocurre el encuentro con su padre allí, que esperó de forma muy paciente a que ella estuviese preparada, y ahí es cuando ella decide: me quiero volver a España. En España, otra vez, un periodo de tiempo aproximadamente de un mes, donde nadie le cuestiona nada, nadie le saca el tema, ella está en su casa con sus padres haciendo una vida más o menos normal, pero todavía abducida, por decirlo de algún modo, con alguna de estas ideas y sobre todo con miedos, ¿no? Esta cosa de rezar mantras cada vez que crees que algo te va a atacar es una cosa, yo creo que instintiva, que se le quedó y seguramente, pues bueno, quedará ahí para siempre. Hasta que al final toman la determinación encontramos por el camino a varios expertos, entre ellos a José Miguel Cuevas, que es un psicólogo experto en sectas. Viajan hasta Marbella, donde tiene la consulta, y él simplemente le explica el funcionamiento y lo que ocurre cuando uno está dentro de un grupo coercitivo, de una secta, y ella lo reconoce y directamente dice: sí, creo que he estado en una secta, creo que me ha pasado lo que me cuentas. Ella en ese camino, Vanessa lo cuenta muy bien al principio de su libro, va reflexionando también acerca de lo que ha pasado y quiere aprovechar, sobre todo eso es muy importante, ¿no? Quiere aprovechar esa situación de encuentro con el psicólogo para abrirse y pedir ayuda por primera vez en todo este tiempo, donde la ha necesitado pero no la ha pedido, y simplemente varias sesiones con José Miguel Cuevas fueron suficiente para que ella hiciera ese clic, y luego un trabajo
poco a poco pues de mucho cariño y de intentar retomar su vida, pero obviamente, y esto ya es una opinión totalmente personal, Patricia a día de hoy está retomando su vida, está bien, estudia y vive en libertad, pero mi opinión personal, y ya no solo por nuestra historia, sino por la de muchos otros con las que ahora me topo, es muy complicado al final salir de esta del todo, ¿no? O sea, los finales felices existen, pero al final esto te ha generado un daño y unas secuelas, no solo a Patricia, sino a todos los que durante este tiempo hemos tenido que convivir con esto, donde tú conoces la maldad en su grado extremo, donde jamás nos recuperaremos del todo. O sea, tampoco vamos a hacer ahora como todo está genial y todo es perfecto. Todo deja secuelas, todo deja miedos y al final, bueno, supongo que la recuperación habrá que ir trabajándola día a día por parte de todos durante el resto de nuestras vidas, ¿eh? Bueno, pues una historia alucinante que creo que nos hace reflexionar de que por mucho que veamos desde fuera casos como este, pues alejados en nuestra vida o pensemos, es imposible que a mí me pueda ocurrir algo así, lo que nos enseña historias como esta es que a cualquiera nos podría suceder. Y es gracias a libros como el de Vanessa Lozano, Hágase tu voluntad, como al documental que ya lo tenemos disponible en Disney Plus sobre la historia de Patricia, con los que podemos aprender y defendernos ante posibles intromisiones en nuestra legitimidad, nuestra intimidad y en nuestra mente especialmente. Así que Vanessa, de verdad, muchas gracias por haber estado en Desafío Viajero, por habernos presentado tu obra que ya está en todas las librerías y por habernos dado tantas enseñanzas, ¿no? Y sobre todo, pues Noelia, también a ti por ser una de las protagonistas in situ de esta maravillosa historia, pues que hayas tenido estas gotitas de tu tiempo para aportarnos de primera persona lo que viviste con tu experiencia. Así que, oye, os dejo para que os despidáis estos últimos momentos y bueno, muchas gracias y ha sido un placer teneros en Desafío Viajero. Muchas gracias, Luis, por tratar el tema con tanta sensibilidad y con formación que no abundan. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo simplemente añadir, hay varias asociaciones que se dedican a la ayuda y al acompañamiento de víctimas. En mi caso, acabo de fundar una asociación que se llama FISE, o sea que para cualquiera que esté escuchando esta charla, aparte de aprender, como bien dices, a través del libro, a través del documental, pues que sepa que hay asociaciones, hay psicólogos y que nos pueden encontrar en ayuda@afise.org. Y ahí estaremos para seguir brindando, porque por desgracia esto no acabará, pero sí podemos combatirlo con un poquito más de fuerza con esas experiencias vividas. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Aventureros, una historia desde luego de las más impactantes que he tratado en los últimos tiempos, así que muchísimas gracias por haber estado hoy en el canal y nos vemos en el próximo capítulo de Desafío Viajero. Hasta la vista.